Ya en ese momento ustedes debieron haber leído y contestado las 4 preguntas de práctica del día de hoy. Ahora vamos a entrar a hacer el análisis del texto porque quiero que identifiquemos esa superestructura del artículo de opinión, que es un texto argumentativo. Entonces aquí tengo como una estructura gráfica, tengo el título y los seis párrafos para identificar, para relacionar cada párrafo a qué parte corresponde. Entonces iniciamos. La eutanasia, el debate sigue abierto. Entonces tenemos nuestro título. Y vamos a leer el primer párrafo. El primer párrafo dice: porque en la política no solo funcionan las cuotas burocráticas y la mermelada, sino también la cobardía y el miedo. Miedo permanente a la iglesia, aún muy influyente, y desde hace 7 años al poderoso procurador Ordóñez. Pasaron 18 años y naufragaron 4 proyectos. Un quinto duerme engavetado, y el Congreso no fue capaz de reglamentar el llamado homicidio por piedad o eutanásico, despenalizado por la Corte Constitucional en 1997, C-239. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra introducción. En esa introducción, en este primer párrafo que corresponde a la introducción, encontramos la tesis, pero a manera de problema, ¿sí? Ahí plantea el problema. María Elvira Samper nos está diciendo, ¿qué problema? Desde el 97 se despenalizó la eutanasia, pero al 2015, que fue la fecha en que se escribió ese artículo, el Congreso no fue capaz de escribir una ley en la cual reglamentara pues cómo era esto, ¿sí? Entonces ahí nos está presentando el problema, y también nos dice que eso se debe pues a la influencia por un lado de la iglesia y por otro lado al procurador, que el procurador de esa época. Muy bien, entonces eso sería algo así como la hipótesis, ¿sí? Que es plantear esa tesis de que suene como al problema. ¿Cuál es el problema? Pues que en 18 años así la Corte Constitucional haya despenalizado la eutanasia, no se ha reglamentado. Entonces aquí tenemos esa hipótesis. Muy bien, seguimos, siguiente párrafo. Pero lo que los legisladores se abstuvieron de hacer en casi 2 décadas, sacar del limbo jurídico la eutanasia, lo subsanó en parte el Ministerio de Salud la semana pasada, mediante una resolución que dio cumplimiento a una orden del Alto Tribunal de reglamentar la eutanasia. Muy bien, entonces este sería el primer argumento. Argumento 1, ¿sí? Y ese aquí ya inicia el cuerpo de nuestro artículo de opinión. ¿Cuál es el argumento 1? Lo que no hizo el Congreso lo hizo en parte el Ministerio de Salud. Entonces, este primer argumento sería que hay una resolución del Ministerio de Salud que trata de reglamentar en parte la eutanasia. Ese sería ese primer argumento. ¿Listo? Continuamos. En principio y en teoría, todo bien. Muchos pensamos que al fin había una hoja de ruta para que los médicos que no se oponen a esa opción quedaran con las manos libres. Pues si bien el fallo que despenalizó el homicidio por piedad dice que los médicos que lo practiquen con el consentimiento del enfermo terminal no pueden ser objeto de sanción, también dice que mientras se regula esa práctica, todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal, una encrucijada que, a juicio de médicos especializados como el doctor Juan Guillermo Santa Cruz de la Fundación Santa Fe, la resolución de MinSalud no resuelve. Y no la resuelve porque no hay suficiente claridad en los conceptos básicos.
La sentencia C-239 del 97 se refiere a homicidio por piedad. La T-970 de 2015 a eutanasia. Y la resolución del Ministerio de Salud a morir con dignidad. No menciona ninguno de los otros dos términos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuevamente, este párrafo sigue siendo parte del cuerpo y aquí nos está presentando unos argumentos de autoridad. ¿Listo? Nos está presentando varios argumentos de autoridad porque nos está presentando una cita, del doctor Santa Cruz, una opinión, y fuera de eso una cita de la Corte Constitucional donde dice que todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal. Entonces aquí tenemos argumentos, tenemos dos argumentos. Podemos encontrar argumento 2 y argumento 3 y son argumentos de autoridad. Continuamos. Eutanasia y muerte digna, según Santa Cruz, no son lo mismo, tienen alcances distintos. La primera supone que un médico, por petición voluntaria, expresa e informada de un enfermo terminal con dolores insoportables, le administre dosis letales de medicamentos para anticipar su muerte. La segunda está concebida en el marco de los cuidados paliativos o cuidados mínimos con medicamentos e intervenciones que alivien el dolor y garanticen un proceso de enfermedad y muerte sin sufrimiento, dentro de los cuales está la llamada sedación terminal, que busca el control efectivo del dolor, pero que puede tener como efecto la muerte. Entonces aquí también continuamos en el cuerpo, tenemos otro argumento, digamos que el argumento 4, y ahí nos está explicando que la eutanasia y la muerte digna son diferentes y nos define cada una. ¿Listo? Muerte digna, eutanasia. Continuamos. Así las cosas, salvo por los puntos que se refieren a plazos, para que el paciente terminal reitere su decisión de morir con dignidad y para que una vez lleno este requisito el médico cumpla con su decisión, que apuntan al homicidio por piedad, la resolución parece demasiado políticamente correcta. La eutanasia seguirá siendo una opción muy difícil de llevar a la práctica. Entonces tenemos otro argumento que es un argumento de causa-efecto. Causa-efecto. Y ahí nos está diciendo que por como está escrito la resolución y eso, o sea, no sigue habiendo, no hay la claridad que necesitan los médicos y que necesita la sociedad en términos legales, entonces que por lo tanto seguirá siendo muy difícil la práctica de la eutanasia en nuestro país. Entonces es un argumento de causa-efecto. ¿Por qué no hay claridad? El efecto es que será muy difícil llevar eso a la realidad. Y llegamos a nuestro último párrafo. Bueno, este párrafo también hacía parte del cuerpo. Y nuestro último párrafo, la conclusión. El debate sigue abierto y la Iglesia y el procurador al acecho con las lanzas en riste. Asesinato, pecado. La resistencia cultural es muy grande y la discusión, con enorme carga emotiva, pasa por el tamiz de las creencias religiosas y los prejuicios, pero también por el hecho incuestionable de que el ser humano no es solo biología y de que cada persona enfrenta la vida, la muerte y el dolor en forma diferente. De ahí la pregunta del teólogo católico alemán Hans Kung, enfermo de Parkinson y quien ha expresado su intención de acudir al suicidio asistido. ¿Por qué merece un juicio moral diferente la desconexión de un aparato de respiración asistida con consecuencias mortales que la administración de una dosis letal de medicamentos? Ahí tenemos nuestra conclusión. Y esa conclusión va acompañada de otro argumento, ¿sí? Va redondeando, nuevamente presenta la problemática de que es muy difícil porque es un tema muy polémico para la sociedad, pero luego da otra cita de autoridad
dentro de la conclusión, y esa cita de autoría es la pregunta del teólogo católico alemán Hans Kung, que de hecho todo el tiempo están diciendo, bueno, es que la iglesia critica esto, ¿sí? Que la iglesia está como en contra de la eutanasia, pero aquí está, por ejemplo, hablando de que un teólogo católico, que es una persona que estudia la religión, dice, bueno, ¿por qué merece un juicio moral diferente la desconexión de un aparato de respiración asistida con consecuencias mortales que la administración de una dosis letal de medicamentos? Entonces ahí termina nuestra conclusión, que sería como esa tesis. Hasta este momento nosotros podemos incluso concluir si la autora está a favor o no, ¿sí? Generalmente pues la sensación que le queda a uno es que no dice su punto de vista como tal, pero pues le parece importante que si ya es despenalizado por la Corte Constitucional, entonces pues personas que llegan a ese momento final como enfermos terminales con mucho dolor pues puedan tener la posibilidad de acudir a la eutanasia. Muy bien, entonces ahora vamos a ver las preguntas.